Buenas tardes, muchachos. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les van? ¿Cómo han estado? Listo. Veremos unos minuticos a ver si llegan todos, aunque sea 2 minutos. Mientras tanto, vamos hablando lo de que habíamos nosotros acordado. Nosotros acordamos 15 minutos más y resulta que hubo gente que se tomó 30, 40 y también hasta las 7, 8 de la noche que me mandaron parciales. Entonces yo quiero saber qué fue lo que pasó. Profe, 15 minutos tarde porque a mí se me fue el internet. Listo. ¿Y los que entregaron hasta por la noche? Profe, yo lo entregué a las 4:15, pero no alcancé a hacer un punto. Pero bueno, se lo envías ahora. Sí, por eso es que había que tener todo listo sobre la mesa y porque el tiempo estaba por menos de 2 horas y del tiempo que gastaran mientras lo enviaban. Profe, en algunas otras clases me ha pasado que uno envía los trabajos y por la congestión pueden llegar hasta media hora después. ¿Será? Pues no sé. Ustedes deben revisar a la hora que lo enviaron. Porque aquí esta es como la hora, sí, a la hora que llega, pero entonces deben revisar si es que salió a esa hora de allá o no. Es que, profe, muchas veces, o sea, a veces ocurre que uno puede mandarlo a las 4:15 y llega a 4:20 porque, o uno, la conexión a internet a veces suele ser, no todos tenemos una conexión a internet muy, muy precisa, o puede pasar que también lo que dice la compañera es muy cierto, es que la congestión del correo sí está muy saturada, porque mucha gente sí está usando el correo, entonces a veces el servidor del correo tiende a pasar los correos lentamente. Entonces sí puede ser, pero no tanto tiempo, pero sí tiene al menos un delay de 5 o 10 minutos. Entonces quizás sí puede pasar que mucha gente haya llegado al máximo a enviarlo 4:30 por el mismo delay del correo. Pero hubo gente que lo envió por la noche, hasta por la noche. No, bueno, ahí sí no creo que tenga excusa. Porque a las 10 de la noche era, porque ya estaba en el corto cuando yo, ¿qué? Un correo de un parcial y yo, ¿ah? Entonces, no, eso sí ya no. Ahí no me vengan a decir que fue por la conexión o nada, y no, tampoco escribió diciendo que le había pasado, sino esperó hasta que alguien se lo ayudara a resolver, me imagino yo. Bueno, una cosa importantísima es, para el segundo parcial vamos a ver si buscamos otro mecanismo que sea más eficaz, siempre tendiendo en que se haya estudiado y que realmente uno evalúe lo que cada uno sabe, ¿verdad? Y la responsabilidad de todas maneras, por lo menos uno debe saber qué es lo que les está pasando, por qué no lo mandaron, sino simplemente después lo mandaron sin decir absolutamente nada, sino, bueno, lo mando por si acaso. Entonces son cosas que yo les había dicho, bueno, yo entiendo que son 15, media hora, de pronto 40 minutos, pero de ahí a 3, 4 horas y ya creo que 5 horas, ya creo que la diferencia es bastante grande, ¿no?
¿Qué otra? Los parciales se los voy a revisar y hasta el puente, el viernes es el puente, entonces ese fin de semana me voy a dedicar a revisar los parciales porque de todas maneras son 50 y ustedes y de otro grupo tengo 30 teóricos, entonces tengo bastante trabajo estos días. Entonces, para ese fin de semana me comprometo que lo reviso, con eso la semana siguiente, la primera semana de mayo, los vamos revisando, vamos mirando en qué nos equivocamos en cada uno de los parciales, ¿verdad? Entonces, vamos hoy a terminar esta parte de... Una pregunta. Usted había dicho que del taller que nosotros habíamos enviado, de pronto nos ayudaba para mejorar la nota del parcial. Sí, señora, sí. Entonces voy a revisar los parciales. Después de que reviso los parciales, miro cómo les fue. Ya ahí miro entonces qué nota se le puede adicionar. Vale, muchas gracias, profe. Sí, entonces, hoy vamos a terminar la parte del agua, ¿verdad? Entonces, del oxígeno. Y vamos, como vamos a ver, los oxácidos y ahí la aplicación que tienen estos ácidos, ¿verdad? El ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, etcétera. Entonces, para el próximo jueves, ¿yo qué les voy a mandar para que quede claro? Para el próximo jueves no vamos a tener clases, sino yo les voy a mandar unas direcciones para que usted miren unos videos. ¿Y de qué son esos videos? De la aplicación de estos ácidos. Entonces, ¿qué tienen que mirar de esa aplicación? ¿Para qué se aplican, verdad? Usted mira en esos videos, ¿cuál es la aplicación que se le da a esos ácidos? ¿Cuál es la reacción que ocurre para la producción de esos ácidos? Y otro componente importantísimo es si utilizan o no catalizadores para la obtención de esos ácidos. Entonces, es importantísimo que tengan claro eso en la parte de los ácidos. También les voy a mandar un taller, pero no para que me lo entreguen, sino para que practiquen de lo de nomenclatura, ¿verdad? Ustedes siempre ya han tenido la nomenclatura en los 3 sistemas, en la tradicional, sistemática, stock. Entonces, vamos a hacer un taller donde se aplique esa nomenclatura y yo les mando bastantes compuestos que ustedes les escriban entonces los nombres frente a el taller, o si les mando la fórmula química, escriban el nombre. Entonces para el próximo jueves no vamos a tener clase virtual, sino los trabajos. 1 son los videos que yo les mando, 2 son la parte de nomenclatura, ¿verdad? Porque al terminar este curso también debemos tener como transversal lo que es la nomenclatura. Y en los videos que queremos que sea importante, primero la aplicación. Estos ácidos, ¿para qué se aplican? Y en la industria de un país, ¿qué papel prestan estas sustancias en la parte industrial de los países, ¿verdad? Las reacciones que ocurren para obtención de estos ácidos y también cómo se llaman entonces los métodos de obtención de esos ácidos y si utilizan catalizadores o no. Entonces esa es la parte del trabajo que van a hacer el jueves, ¿verdad? Pero yo les mando eso esta tarde o mañana por la mañana por tarde, ¿verdad? ¿Tienen alguna cosa o comenzamos la clase? Profe, ¿los porcentajes de los parciales siguen igual o ahora que hay algunos trabajos, eso también va a aportar a la nota? Eso aporta a la nota, pero los porcentajes siguen igual. O sea, el 20 algo por ciento, entonces, digamos, se le pone 0,2 o 0 algo sobre la nota que se califica, o sobre 1. Si sacó 3,4, se le coloca 3,5, ¿verdad? A la nota de ese parcial.
dependiendo entonces cuando se hace, ya tenemos para el primer parcial, ¿verdad? Tenemos ahí una nota de ese trabajo. Entonces, de pronto, si entregamos uno para la segunda, sería sumarle sobre el parcial, para no hacer 4 notas, sino las 3, pero se suma sobre ese. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿O alguna inquietud, o cómo han estado, o qué se les ha presentado, cuál ha sido la dificultad? ¿Todos en sus casas han estado bien de salud, etcétera, etcétera? ¿Ustedes también han estado bien de salud? Porque de todas maneras tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad que nos ocurra, ¿no? Usted se pone a descargar cosas mientras yo estoy en clase. Profe, yo quería preguntarle si usted está revisando los correos que le están llegando. Lo que pasa es que yo le he escrito por privado, pero no me ha dado respuesta, entonces quería comentarle sobre eso. Por 2. ¿Me escribió ayer, anoche? Sí, señora, correcto. Sí, yo lo leí, no le he contestado, le contesto ahora. Muchísimas gracias. Sí, yo ya lo leí, sí. Sí, pero no tuve tiempo porque esta mañana tuve clase de 9 a 12, entonces no tuve tiempo de escribir. ¿Tienen alguna otra inquietud, un comentario o algo? ¿No, muchachos? Bueno, entonces nos vamos a disponer. ¿Señor? Entonces nos vamos a disponer a comenzar la clase. Listo, muchachos. Le corro esto hacia arriba. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Entonces, estábamos viendo el oxígeno, cómo forma compuestos con todos los elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Y decíamos entonces que si el oxígeno se combina con los metales, forma óxidos metálicos, pero de carácter básico, ¿verdad? Si el oxígeno se combina con los no metales, forma óxidos, pero de carácter ácido, ¿verdad? Ahora vamos a ver entonces cuál es la fuerza que tienen esos ácidos, si son ácidos fuertes o son ácidos débiles. ¿Y qué es lo que le da entonces esa propiedad para que sean ácidos fuertes o ácidos débiles? Entonces nosotros decíamos que los óxidos en solución acuosa encontramos óxidos ácidos y óxidos básicos, ¿verdad? Decíamos entonces que cuando los óxidos de los no metales van a reaccionar con el agua, forman unas moléculas o unos compuestos que son los llamados oxiácidos u oxácidos, ¿verdad? Y decíamos también entonces que estos tienen en su estructura, tendrían un hidrógeno, un no metal y el oxígeno, ¿verdad? Sería la fórmula que aparece aquí, el hidrógeno, el no metal y el oxígeno, ¿verdad? Eso sería la fórmula general que tienen los óxidos. De manera general, ¿cómo podemos nosotros entonces mirar qué ácido se forma? Si tenemos los no metales y si ustedes tienen a su mano la tabla periódica, ¿verdad? Que la necesitamos, entonces miramos, por ejemplo, el grupo 1, el grupo 13, el grupo 15, el grupo 17, ¿verdad? Si miramos entonces el grupo 1, su número de oxidación va a ser +1. Si miramos el grupo 13, su número de oxidación va a ser 3, ¿verdad?
de manera general. Si miramos el grupo 15, su general está 1, 3 y 5. Si miramos el grupo 17, sería 1, 3, 5 y 7, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los más comunes que nosotros observamos en la tabla periódica? Esos números más comunes me van a ayudar a predecir qué oxácido se me va a formar. Si nosotros tenemos esa fórmula general que vemos aquí, HX, el no metal y el oxígeno Y, ¿quién es X y quién es Y? El número de hidrógenos que se va, X va a ser el número de hidrógenos que se va a repetir y el Y va a ser el número de oxígenos que se va a repetir. Pero ¿cómo tenemos una idea que se forma? Si ustedes observan su tabla periódica, por ejemplo, el átomo que tengamos de manera átomo central, aquí ese no metal, que sea, digamos, el azufre, ¿verdad? Entonces vamos a la tabla periódica. El número de oxidación menor que tiene el azufre, observen allá en su tabla periódica, el número de oxidación menor que tiene el azufre es más o menos 2, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos. ¿Sí? ¿Todos están? Sí, señora. Bueno, entonces, si el número de oxidación más o menos, tomamos, si es menos, lo que sea, tomamos siempre el número de oxidación menor en valor absoluto, ¿verdad? Aquí, entonces, tomaríamos 2. Entonces, este H quedaría H2, ¿verdad? El no metal, como es el azufre, el número de oxidación máximo del azufre, ¿cuánto es? Más 6. Más 6. Entonces, ese número de oxidación máximo se lo pondríamos al no metal, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos cuenta, tenemos 2 de hidrógeno, ¿verdad? Y 6 del no metal, tenemos número de oxidación de ¿cuánto? ¿Cuántas cargas tenemos? Más 8. Más 8. Significa entonces que ¿cuántos oxígenos coloco aquí? 4. 4. Entonces me quedaría H2SO4, ¿verdad? Que es el ácido ¿qué? Sulfúrico. Que es el ácido sulfúrico. Muy bien. Lo vamos a hacer ahora con el silicio. Vamos a la tabla periódica. El silicio tiene el número de oxidación menor, ¿cuánto? ¿Cuánto es el número de oxidación del silicio? El que aparece en la tabla, el menor. 4. En mi tabla solo veo el 4. El 4, ¿verdad? O sea que tiene 4. Entonces, aquí colocaríamos número de oxidación 4, ¿verdad? Y en el no metal, ¿cuál es el número de oxidación que tiene? Pues no tiene sino 1, 4, ¿verdad? Entonces nos quedaría 4 para el hidrógeno y 4 para el no metal. ¿Cuánto es entonces esa carga que tendríamos ahí? Más 8. Más 8. O sea que aquí también, ¿cuántos oxígenos necesitamos? 4. 4, ¿verdad? Para que nos dé 8 negativos, 8 positivos y la molécula nos queda neutra, ¿verdad? Porque tenemos una molécula neutra. Y ese es el llamado ácido, ¿qué? Ácido silícico, ¿verdad? Ahora si lo hacemos con el fósforo. Vamos entonces al fósforo. El número de oxidación menor que aparece para el fósforo, ¿cuál es? ¿Cuál es, muchachos? Más 3. Más 3, ¿verdad? ¿Y el número máximo cuál es? 5. 5. Entonces, al hidrógeno le correspondería 3 y al no metal, que es el fósforo, 5. ¿Cuántas cargas positivas tenemos? 8. Entonces, ¿cuántos oxígenos debemos tener? 4.
4, ¿verdad? Entonces nos quedaría H3PO4, que es el ácido fosfórico o también el ácido ortofosfórico, ¿verdad? Es el mismo que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos H3PO4, ¿verdad? Que es el ácido fosfórico o el ácido ortofosfórico. A ese le quitamos una molécula de agua. ¿Cómo nos queda entonces la fórmula? Aquí al H3PO4 usted le quita una molécula de agua, ¿cómo le queda? ¿Cómo le queda, muchachos? Si le quita una molécula de agua, sería entonces el oxígeno 3 y el hidrógeno, ¿cuántos? 1. 1, ¿verdad? Entonces le queda HPO3. Pero si usted se fija en el ácido en el H3PO4 y en el que ahora tiene, que es HPO3, el número de oxidación del átomo central, ¿cuánto es? 5. El número de oxidación del átomo central es 5. Entonces, ahí, ¿cómo lo distingo? Entonces, el que tiene más hidrógenos va a ser el ácido fosfórico, ¿verdad? En este caso, el que es el menor que del número de oxidación que tiene aquí, para el hidrógeno va a ser el ácido fosfórico y este va a ser el ácido metafosfórico. Ahora, si usted tiene el ácido fosfórico y le suma otra molécula de ácido fosfórico, le da entonces ¿cuánto? ¿Cuántos hidrógenos, cuántos fósforos y cuántos oxígenos? Si suma estos dos, H3PO4 más otro H3PO4, ¿cuánto le da? Le da H6P2O8, ¿verdad? ¿Sí estamos? Sí, señora. Sí. A ese le quita una molécula de agua, ¿verdad? ¿Cuánto le queda? H4P2O7. Es el llamado ácido pirofosfórico. Entonces tenemos el ácido fosfórico u ortofosfórico, el ácido metafosfórico y el ácido pirofosfórico. Es el llamado entonces ácido pirofosfórico, ¿verdad? Entonces, de esa manera tenemos una idea de cómo podemos llegar a la fórmula de los oxoácidos o oxiácidos, ¿verdad? Que sería estos que tenemos aquí en la primera parte para llegar a la fórmula, para llegar entonces a cómo podemos saber qué oxácido es el que se nos va a presentar o que vamos a poder obtener, ¿verdad? Entonces, dependiendo, como veíamos, que estas estructuras tienen hidrógeno, el no metal y el oxígeno, siempre siendo ¿quién? El no metal, el átomo central, ¿verdad? Es el elemento, el no metal, el átomo central. Principalmente, ¿cuál es entonces el enlace que existe entre estos elementos? Generalmente se va a caracterizar por tener un enlace covalente polar, ¿verdad? Porque tienen diferente electronegatividad. Entonces vamos a tener un enlace covalente polar. No es un enlace iónico, sino un enlace covalente polar. Si tenemos en este caso, aquí abajo donde ustedes ven la reacción, el dióxido de carbono y el dióxido de carbono reacciona con la molécula de agua, se va a obtener que, o se hidroliza, ¿verdad? Se hidroliza con la molécula de agua, vamos a tener el ácido carbónico, ¿verdad? Que sería el que tenemos aquí en la parte de abajo. Otra cosa entonces importantísima, les decía, ¿cómo es la fuerza de esos ácidos? Entonces ya hemos visto cómo se pueden formar, ahora cómo es la fuerza de esos oxácidos, ¿verdad? Si nosotros observamos
en esta gráfica que tenemos, entonces tenemos un óxido de un metal y la molécula de agua, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la molécula de agua? Tenemos entonces polos, un delta negativo, que sería el oxígeno, y un delta positivo, que serían los hidrógenos, ¿verdad? Ese delta negativo del oxígeno, ¿qué ocurre? Ataca al no metal que tiene una carga parcial positiva, ¿verdad? Al atacarlo, inmediatamente, ¿qué ocurre? El oxígeno del óxido viene a coordinarse, a unirse con el hidrógeno de la molécula de agua, ¿verdad? ¿Y qué forma? Forma los llamados oxácidos, ¿verdad? Después se hidroliza y me va a formar ¿qué? Me va a formar un anión y va a formar el ácido, ¿verdad? O sea, en este caso, los hidrógenos positivos, ¿verdad? Los iones hidróneo, que son los que tenemos aquí en esta parte en rojo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa acidez o basicidad que tienen entonces estos ácidos? Vemos cómo la molécula de agua puede atacar a ese no metal para dar entonces los iones hidróneo y el anión correspondiente, ¿verdad? Si nosotros observamos aquí en este ejemplo, donde se tiene la molécula de agua también y se tiene en este caso el trióxido de azufre. El oxígeno de la molécula de agua ataca al azufre que tiene carga positiva y el oxígeno de este trióxido viene a unirse con la molécula de agua. Se rompe este enlace, ¿verdad? Oxígeno-hidrógeno. Y viene entonces a formar primero que todo que el ácido sulfúrico, ¿verdad? Y en solución, en agua, inmediatamente se hidroliza, ¿verdad? Se hidroliza completamente. Forma entonces el anión, en este caso el sulfato, y los iones hidróneo, ¿verdad? Que sería H3O positivo. Formaría entonces los iones hidróneo que vemos en esta parte, ¿verdad? Eso entonces cuando tenemos el agua y un óxido no metálico. Si ustedes observan aquí que tenemos que en esta parte de abajo, que tenemos entonces óxidos anfóteros, que son los formados ¿por qué? Por los metales que tienen entonces comportamiento anfótero, ¿verdad? Que pueden portarse como metal o no metal, ¿verdad? Estos óxidos de estos no metales realmente son, por lo general, insolubles, muy insolubles, ¿verdad? Pero entonces los hidróxidos sí los encontramos en solución acuosa. Estos hidróxidos son los que van a portarse como ácidos o como bases. Como vemos en esta primera reacción, va a entonces a reaccionar con un ácido, ¿verdad? O sea que este hidróxido se está comportando como una ¿qué? Para esta primera reacción. ¿Como una qué, muchachos? Como una base. Y para la segunda reacción. Aquí cuando va a reaccionar con el ácido se comportaría como una base. Pero aquí cuando va a reaccionar con el OH se porta como un ácido, ¿verdad? Entonces esto tiene esa propiedad de portarse como ácido o de portarse como una base, ¿verdad? Entonces, si reacciona con el H+, se estaría portando como una base, pero si reacciona con el grupo OH, se estaría portando como un ácido, ¿verdad? Entonces, en un lado me da los iones aluminio 3+, y agua, y abajo me da
los iones hidroxilo, ¿verdad? Entonces, se porta como ácido o como base. Eso es una característica de los óxidos anfóteros, ¿verdad? Y podemos ver, los óxidos no son los encargados de eso. Los que son los encargados son los hidróxidos, porque los óxidos son muy insolubles, ¿verdad? Tenemos aquí entonces el ejemplo de ¿qué? De los óxidos, ¿verdad? Óxido de boro, el dióxido de carbono, el trióxido de dinitrógeno, ¿verdad? ¿Cómo forman entonces sus respectivos ácidos cuando interactúan con la molécula de agua? Tenemos entonces ácido bórico, el ácido carbónico, el ácido nitroso, el ácido nítrico, ¿verdad? El ácido silícico, el ácido fosforoso, el ácido fosfórico, ¿verdad? El ácido sulfuroso. Tenemos entonces todos los diferentes ácidos ahí representados, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es la fuerza de esos ácidos? Para saber la fuerza de los ácidos tenemos que tener dos características importantísimas, ¿verdad? En cuenta. Una es la electronegatividad. Pero ¿qué vamos a fijarnos de esa electronegatividad? Si ustedes observan aquí en este primer gráfico que lo encerré, tenemos el metal y tenemos el grupo OH, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Primero miramos la electronegatividad del metal con el oxígeno, ¿cuál es? Y luego miramos la electronegatividad del oxígeno con el hidrógeno. Como nosotros observamos, la electronegatividad entre el metal y el oxígeno es mayor, ¿verdad? Si vamos al primer grupo, donde sería el cesio o el francio, que tienen una electronegatividad de 0.7, ¿verdad? Y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5, ¿verdad? O sea, que la mayor electronegatividad va a estar ¿entre dónde? Entre el metal y el oxígeno. Como hay una mayor electronegatividad entre el metal y el oxígeno, hay una mayor facilidad que la molécula de agua vaya a atacar entonces ese enlace, ¿verdad? Y vemos aquí en esta parte cómo la molécula de agua se puede unir entonces a estos elementos que tienen una electronegatividad bien diferente, ¿verdad? Al tener esa electronegatividad diferente, tienen la facilidad de que la molécula de agua los puede atacar. Al atacarlos, la molécula de agua inmediatamente se va a romper el enlace metal-oxígeno, ¿verdad? Al romperse entonces ese enlace, ¿qué es lo que se observa? Se observa entonces la producción de la base, ¿verdad? Aquí tenemos entonces el catión y los iones hidroxilo, ¿verdad? Que daría entonces el comportamiento básico que tienen entonces los no metales cuando reaccionan con el oxígeno, ¿verdad? Vemos ahora entonces cómo va a ser el ataque de la molécula de agua cuando tenemos un no metal, que la electronegatividad es menor, ¿verdad? Y también el grupo OH. Si observamos aquí, vemos lo mismo. El no metal con el oxígeno y el oxígeno con el hidrógeno. ¿Dónde hay mayor diferencia de electronegatividad, ¿verdad? Entonces miramos dónde está la mayor diferencia, si está entre el no metal o el oxígeno o si está entre el oxígeno y el hidrógeno. Y aquí, ¿qué podemos observar? Que la mayor electronegatividad va a estar entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿verdad? Si eso ocurre, entonces inmediatamente viene ¿qué? El ataque de la molécula de agua, ¿verdad? Ataca entre haya más delta positivo, más delta negativo, ahí la molécula de agua puede atacar. Y al atacar entonces estos enlaces, inmediatamente viene ¿qué? El rompimiento del enlace oxígeno-hidrógeno. Y viene entonces, se me corrió,
la obtención del grupo hidróneo, ¿verdad? Para dar entonces el óxido no metálico más los iones hidróneo, que sería entonces el comportamiento característico de los no metales cuando los óxidos de los no metales cuando se combinan con la molécula de agua, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que podemos observar en esta parte, ¿verdad? Ahora, se me trabó esto aquí. Quería ver. Entonces, estábamos en esta parte, ¿verdad? Entonces, veíamos. No sé si fue que no le... Ok. Entonces, ¿cómo es el comportamiento ahora ácido de esos óxidos? Si nosotros observamos entonces esos óxidos oxácidos, esos compuestos que se forman entre el oxígeno, el hidrógeno y el no metal, ¿cuál va a ser su comportamiento ácido básico? Aquí sabemos que es un comportamiento ácido. Pero ahora, si son ácidos fuertes o ácidos débiles, ¿verdad? Lo primero que hay que mirar es la electronegatividad del átomo central. Entre más electronegativo sea el átomo central, va a tener más facilidad que sea atacado por la molécula de agua. Y más ácido va a ser entonces el compuesto. En este caso tenemos entonces el ácido perclórico y el ácido perbrómico, ¿verdad? ¿Cuál de los dos, de estos dos, tiene mayor electronegatividad? ¿Cuál de estos dos ácidos o átomo central tiene mayor? El cloro. Entonces, ¿cuál es el más ácido de ellos dos? ¿El ácido perclórico? Sí, señor. Entonces vemos que el cloro es más electronegativo que el bromo, por tanto, el ácido perclórico es mucho más ácido que el ácido perbrómico, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una característica, la electronegatividad, ¿verdad? Entonces tenemos que fijarnos, que era lo que me preguntaban qué día en clase, que cuál de los dos, entonces uno que tiene que ver con la electronegatividad del átomo central, ¿verdad? Segundo componente, eso cuando nos desplazamos en un ¿qué? Eso cuando nos desplazamos en un periodo de la tabla periódica, ¿verdad? Segundo componente, el número de enlaces de oxígeno no hidroxílicos, es decir, átomos de oxígeno sin grupos OH, ¿verdad? En el átomo central. Si nosotros observamos estos cuatro ácidos, ¿cuál de esos cuatro ácidos es más ácido, el ácido más fuerte? ¿Cuál de ellos es más ácido? El perclórico, porque tiene 3 enlaces con oxígenos no hidroxílicos, mientras que los demás tienen menos. Exactamente, sería entonces este de aquí, que tenemos estos 3 que no son, no tienen hidrógeno, ¿verdad? Son no hidroxílicos. Entonces, el más ácido de todos ellos viene a ser el ácido perclórico, ¿verdad? Después el ácido clórico, después el ácido cloroso y por último, el más débil es el ácido hidrocloroso. Profe, una pregunta. Señor. Una pregunta, ¿a qué se debe ese fenómeno? O sea, ¿por qué razón el hecho de que tenga más enlaces de oxígeno no hidroxílicos hace que sea más ácido? Por la carga que le va a robar los oxígenos al átomo central, ¿verdad? Es más electronegativo el oxígeno. Entonces, si tuviera más hidrógenos, el hidrógeno le robaría carga al oxígeno también. Esa es la...
Una pregunta, ¿eso se llama efecto inductivo? Sí, sí, eso se llama el efecto inductivo, sí, señor. Pero, profe, ahí el efecto inductivo iría del átomo de oxígeno hacia el átomo de cloro. ¿Eso no podría favorecer más bien que se rompiera el enlace por ese lado? ¿Cuál tiene mayor electronegatividad? El ¿El cloro. oxígeno o el cloro? El Seguro, cloro. miren la tabla, No. miren la tabla periódica, muchachos. El oxígeno. El oxígeno, claro, es el segundo. Primero es el flúor y luego el oxígeno. Es el oxígeno el que tiene más, es el que atrae más hacia él los electrones. Entonces, de manera general, ¿qué ocurriría? Como aumentan los oxígenos, también aumenta la fuerza del ácido. Y como vemos, ¿cuál de ellos va a ser? Entonces, el más ácido va a ser el ácido perclórico y el menos ácido, el ácido hipocloroso. Eso, como les digo, en un periodo. En un grupo, el comportamiento va a ser diferente. ¿Cuál va a ser entonces el comportamiento cuando tenemos entonces un grupo? En el grupo, ¿qué tenemos que, primero que todo, tener en cuenta? La electronegatividad, ¿verdad? Si hablamos de electronegatividad, cuando nos desplazamos en un periodo, ¿qué ocurre? La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. Aumenta de izquierda a derecha, ¿verdad? Y en un periodo, espera que se me fue acá. En un periodo aumenta de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, ¿verdad? O sea, que si ustedes se paran en un grupo, por ejemplo, el cloro, o como observamos ahí, vemos el cloro, el nitrógeno, el fósforo, ¿cómo podemos mirar cuál es la acidez que ellos van a tener? Si tenemos entonces esto para los oxácidos, ¿verdad? Entonces, aumenta la fuerza del ácido cuando lo tenemos de derecha a izquierda porque aumenta también la electronegatividad. Y también porque aumentan los oxígenos no hidroxílicos, ¿verdad? Vemos aquí entonces varios ejemplos de estos donde tenemos dos oxígenos o un oxígeno, grupos O, grupos OH, ¿verdad? Ahora, espere que es que se me traba aquí. Ahora, aquí nosotros vamos a ver bastantes ejemplos de estos compuestos oxácidos, ¿verdad? Entonces tenemos el ácido nítrico, el ácido nitroso, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es el comportamiento cuando tenemos en los hidrácidos, verdad? ¿Qué tenemos en los hidrácidos? En los hidrácidos tenemos hidrógeno. ¿Estamos todos? No, papá. ¿Estás ocupado? Sí. ¿Verdad? Tienes que entregar un... No sé, en clase, informe. Aquí se cita lo que llevo. En clase. Entonces, muchachos, tenemos aquí los hidrácidos, ¿verdad? El hidrógeno con X, que ese X va a ser un no metal, ¿verdad? ¿Qué observamos también en el periodo, verdad? Observen en el periodo, tenemos nitrógeno, oxígeno y flúor. Si vamos en el periodo hacia acá, nitrógeno, oxígeno y flúor. De ellos, ¿cuál es el más electronegativo? El flúor. El flúor, ¿verdad? Porque vemos, tiene electronegatividad 3, electronegatividad 3.5 y para el flúor tiene una electronegatividad de 4.0, ¿verdad?
También vemos entonces el radio del nitrógeno 0.75, el radio del oxígeno 0.76 y el radio del flúor 0.72. Va disminuyendo, ¿verdad? El radio atómico y va aumentando la electronegatividad. Entonces, cuando tenemos hidruros, en un periodo van a ser ¿qué? Van a ser entonces igual, el que tiene mayor electronegatividad va a ser más fuerte, ¿verdad? En este caso, entre el flúor y el oxígeno, tenemos aquí entonces cuál va a ser más ácido de esos dos compuestos que están subrayados. ¿El agua o el fluoruro de hidrógeno? El fluoruro de hidrógeno. El fluoruro de hidrógeno. Ahora, si nosotros nos desplazamos en el grupo, ¿verdad? En el grupo tenemos dos componentes. Una componente va a ser la electronegatividad. Profe, qué pena, es que alguien tiene los micrófonos prendidos y no los deja escuchar. ¿Señor? Que alguien tiene el micrófono prendido y no nos deja escuchar. Por favor, apaguen los micrófonos para que no haya tanta interferencia. Y cuando hablen, entonces sencillamente se prende. Porque si no, la interferencia es brutal, no podemos escuchar. Entonces, en el periodo, en los hidrácidos, también tenemos ese comportamiento. Es más ácido el que el átomo central tenga mayor electronegatividad. Y en los grupos hay dos componentes. Uno, la electronegatividad, y dos, el tamaño atómico, ¿verdad? Si nosotros observamos, por ejemplo, en la que les marqué con rojo, ¿verdad? Si bajamos en el periodo, en el grupo, perdón, tenemos entonces el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿verdad? Miramos entonces el tamaño atómico, 0.72, 0.99, 1.14, 1.33. El tamaño atómico va aumentando. La electronegatividad va disminuyendo. Si tuviéramos en cuenta solamente la primera característica, que es que al disminuir la electronegatividad, también disminuiría la fuerza del ácido, ¿verdad? Entonces diríamos, no, entonces va a ser el de más abajo, va a ser el más débil, ¿verdad? Porque tiene menor electronegatividad. Pero hay dos características importantes a mirar. Una es la electronegatividad del átomo central y dos es el tamaño atómico. Nosotros observamos que el tamaño en el grupo va aumentando. Si aumenta ese tamaño de ese radio, ¿qué ocurre con el enlace? ¿Es más débil? ¿Por qué es más débil? Disminuye la Que los fuerza de electrones repetición. están más alejados. Porque al ser más grande el tamaño, lo que pasa es que se alejan muchísimo, ¿verdad? Al alejarse muchísimo, el enlace, digamos, se alarga, ¿cierto? La fuerza intermolecular los va a sostener muy poco porque están muy lejos, ¿verdad? Uno del otro. Entonces, el enlace que hay va a ser mucho más largo, se alarga, ¿verdad? Al alargarse ese enlace, a volverse más largo, más lejos uno del otro, inmediatamente facilita ¿qué? Facilita el ataque de la molécula de agua. Y al atacar la molécula de agua hace entonces que se rompa el enlace con mayor facilidad. Entonces, ¿cuál va a ser más ácido? ¿El que estaba más abajo o el que está más arriba? Si tenemos, por ejemplo, entre el cloro y el flúor, ¿cuál va a ser más ácido? El cloro. El cloro va a ser más ácido. Si tenemos entre el selenio y el azufre, ¿cuál va a ser más ácido? ¿Cuál va a ser?
El selenio. El selenio, ¿verdad? Entonces, es una característica importantísima. Es el enlace, lo largo que es. Entre más lejos estén los átomos, ¿verdad? Hay una mayor distancia, porque por el tamaño más grande hace que se separen muchísimo más los átomos y eso debilita el enlace. Y al debilitar el enlace hace que facilite que la fuerza, el ataque de la molécula de agua y el ácido se vuelva mucho más fuerte. Entonces, por eso, entre mayor tamaño tenga, va a ser mucho más ácido el compuesto. ¿Por qué? Porque debilita el enlace que los mantiene unidos, los rompe fácilmente y hace que aumente la acidez. Entonces, de manera general, podemos observar cuál es el aumento de la longitud de enlace y también cómo va a aumentar o a volverlo más ácido. Tendríamos entonces, de manera general, los ácidos más fuertes al descender en el grupo, ¿verdad? Su comportamiento va a ser mucho más fuerte. Aquí vemos igual cómo se incrementa la fuerza del ácido cuando aumenta el tamaño de los átomos, ¿verdad? Vemos aquí entonces también de manera general la gráfica donde podemos analizar lo que ya hemos visto aquí en la clase, que sería qué tipo de componentes, la carga nuclear efectiva, que nosotros decíamos que aumenta de derecha a izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué aumenta, muchachos? Aumenta la carga nuclear. Aumenta la carga nuclear. Y para que aumente la carga nuclear, ¿qué ocurre? Aumenta más rápido el número de átomos, el número atómico que el apantallamiento. El apantallamiento es más débil, ¿verdad? Si el apantallamiento no es tan bueno, inmediatamente permite que el núcleo atraiga hacia él los electrones, ¿verdad? Entonces, es por eso. El potencial de ionización aumenta, la afinidad electrónica aumenta y la electronegatividad también aumenta, ¿verdad? El radio atómico en la dirección que está la flecha va a disminuir, ¿verdad? Tenemos entonces el comportamiento de los óxidos metálicos con la molécula de agua, que van a dar un comportamiento ¿qué? Básico, ¿verdad? Entre más sea la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el metal, mayor va a ser la basicidad que va a tener entonces ese compuesto, ¿verdad? Ese comportamiento básico. Aquí vemos entonces el óxido de un no metal con la molécula de agua, va a dar ¿qué? El respectivo hidróxido, inmediatamente el respectivo oxácido, inmediatamente se hidroliza y me forma ¿qué? Me forma el anión y los iones hidronio, ¿verdad? Que es el comportamiento ácido que tienen los metales, los óxidos de los no metales, ¿verdad? Entonces tenemos comportamiento ácido, los no metales con el agua se hidrolizan y el comportamiento básico de los óxidos de los metales, ¿verdad? Entonces, de manera general está explícito la parte de la periodicidad química y el comportamiento de los óxidos metálicos y óxidos no metálicos, ¿verdad? Cuando se hidrolizan en moléculas de agua. Entonces, podemos obtener, si es el no metal, los iones hidronio, carácter ácido, y si es el metal, los iones hidroxilo, carácter básico. Muy, muy importantísimo, sobre todo para qué tipo de aplicaciones, les decía, para las aplicaciones de lo que sería la catálisis
heterogénea, ¿verdad? Entonces necesitan en la modificación de la superficie de los catalizadores que sean ácidos o básicos. Entonces principalmente lo que hacen es meter un óxido, ¿verdad? Y dependiendo si necesitan que ese catalizador tenga un comportamiento ácido, lo harían entonces con un metal, o si necesitan que ese comportamiento tenga un ácido básico, lo harían entonces con un óxido de metal, ¿verdad? Otra característica importante, ¿esta parte quedó clara, muchachos? Porque ya vimos el oxígeno formando los óxidos, ¿verdad? Todas sus estructuras que tienen que ver. Y ahora vamos a ver entonces el oxígeno en la parte del medio ambiente. Hay algo que a mí sí no me queda claro en el diagrama de los oxácidos, que decía que iba a ser más ácido entre más polar se convirtiera el enlace oxígeno-hidrógeno, y eso sucedía entre más electronegativo fuera el no metal y mayor número de oxidación tuviera. Pero no entiendo por qué lo del número de oxidación, o sea, cómo eso influye la polaridad del enlace oxígeno-hidrógeno. A ver, es muy diferente que usted tenga un hierro 2 más a que usted tenga un hierro 3 más. ¿Por qué? Porque usted tiene un hierro 3 más, o sea que tiene 5 electrones, ¿verdad? Y en el otro lado tiene 6 electrones. Eso cambia la polaridad de estos dos iones, ¿verdad? Porque uno va a tener un D6, o sea, 6 electrones, y el otro va a ser un D5. Va a tener entonces 3 electrones, ¿verdad? Altamente va a tener una densidad de carga mayor. Al tener esa densidad de carga mayor, entonces, ¿qué ocurre? Va a necesitar para estabilizarse, por ejemplo, por decir algo, una molécula grande que tenga fácilmente, que forme compuestos con cargas negativas, ¿verdad? Entonces, en este caso, que es el oxígeno, entonces, ¿con cuál? Si tenemos oxígeno con un hierro 3 más, va a ser más tiene mayor polaridad. El hierro 3 más va a tener una mayor estabilidad. ¿Sí o no? Es muy diferente porque cada vez va aumentando el número, va disminuyendo. Digamos, si usted tiene hierro 2 más, tendría un D6, ¿verdad? Y si usted tiene un hierro 3 más, tendría un D5. O sea que el hierro 3 más tiene una altísima polaridad. ¿Por qué? Porque tiene menos electrones. ¿Qué significa? El tamaño es más pequeño. ¿Qué significa? Que puede atraer hacia él electrones que vayan circulando. Porque es más polarizante, el tamaño más pequeño. Puede atraer hacia él las cargas negativas con mayor fuerza. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, eso lo hace que su comportamiento sea ácido. Entonces, el número de oxidación sí cambia, porque cambia la polaridad dependiendo, es el mismo átomo, pero tiene a su alrededor el número de electrones menor. Tiene mayor carga, mayor densidad de carga, pues tiene 3 más y el otro tiene 2 más, y esa densidad de carga hace que haya ese comportamiento ácido. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No hay más preguntas de esa parte? Bueno, entonces vamos a seguir con la parte que tiene que ver el oxígeno en la atmósfera, ¿verdad? En la atmósfera que hoy nosotros conocemos, tenemos entonces que
el porcentaje mayor estaría del nitrógeno, que la forma sería el 78%, y el oxígeno el 21% aproximado, ¿verdad? Y todo lo demás sería entonces de los otros gases el 3%, que formaría entonces la composición de la atmósfera terrestre, ¿verdad? ¿Por qué es importante esta parte? Si nosotros tenemos entonces una atmósfera realmente con 21% de oxígeno, ¿cómo podemos observar aquí en este gráfico donde está la troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la termósfera, ¿verdad? ¿Qué reacciones realmente ocurren en cada una de estas partes de la atmósfera, ¿verdad? Nosotros podemos observar aquí en la troposfera es donde ocurren toda la lluvia, las tormentas eléctricas y también los huracanes, ¿verdad? En la estratosfera está principalmente el nitrógeno, que es gaseoso, es una molécula, realmente como está así, tiene un enlace un triple enlace nitrógeno-nitrógeno que la hace muy estable. Tenemos también entonces el oxígeno molecular y el ozono, ¿verdad? El ozono es el encargado ¿de qué? De protegernos ¿de quién? De la radiación solar, ¿verdad? De todos los rayos ultravioletas que vienen del sol. Entonces es esa fina capa que nosotros podemos observar aquí en el gráfico, es una fina capa azul que sería entonces la protectora, ¿verdad? Tenemos entonces el monte Pinatubo, donde puede viajar el Concorde, donde tenemos entonces la fina capa del ozono, ¿verdad? Las estrellas fugaces, las auroras boreales, cómo va subiendo, donde podemos ver. Aquí observamos en la termósfera realmente qué ocurre. Aquí ocurre este tipo de reacciones, ¿verdad? Absorben fotones. El nitrógeno gaseoso puede absorber estos fotones, inmediatamente se rompe ¿qué? El enlace nitrógeno-nitrógeno, ¿verdad? Y vamos a obtener entonces átomos de nitrógeno. Esos átomos de nitrógeno, esos átomos de nitrógeno también entonces pueden absorber otro fotón y me quedan entonces como con cargas positivas y la liberación de ¿qué? De un electrón, ¿verdad? O la liberación de cargas. El oxígeno también hace lo mismo, ¿verdad? Por un fotón hay una liberación entonces de un electrón, ¿verdad? Entonces, estas reacciones ocurren y esto emite muchísima energía. Si nosotros observamos aquí cómo va a ser entonces, aquí lo tenemos en kilómetros y aquí tendríamos en grados centígrados. ¿Cómo? Menos 50, cuando vamos subiendo, 0 grados, menos 80 y después vienen positivo, ¿verdad? O sea, vamos a tener bastante la temperatura alta, 165, 700, 900. ¿Por qué? Exactamente por este tipo de reacciones que se van a dar, ¿verdad? Y esas radiaciones, esas reacciones van a lanzar a la atmósfera, entonces, ¿qué? Calor, ¿verdad? Entonces, por eso la temperatura va a cambiar. Además que también se recibe de la corona solar, ¿verdad? Partículas como electrones y protones que van a reaccionar con las moléculas que tenemos en la termósfera o en la atmósfera, y por eso es que se calienta realmente, hay aumento de temperatura. Es exactamente por las reacciones que se dan, porque uno diría, ¿pero cómo? Solamente el sol, no, todo lo que se despega de este tipo de radiaciones que son reacciones que se dan con los fotones, ¿verdad?
Entonces, por eso hay ese aumento. Entonces, tendríamos la capa que nos importa, y hoy nos importa muchísimo, que es la que nos protege de toda esa radiación ultravioleta, ¿verdad? De los fotones también, de los electrones, de esas partículas cargadas que vienen ¿de dónde? Que vienen de el sol, ¿verdad? Entonces, es cuando hay erupciones solares, realmente salen muchísimas partículas cargadas que vienen a dar ¿a dónde? Vienen a dar a la atmósfera, ¿verdad? Y gracias a que tenemos esa capa que es la que nos va a proteger de todas esas radiaciones, ¿verdad? Y que tenemos entonces cómo se produce y cómo se rompe esas moléculas de ozono, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí en esta reacción, en la formación del ozono a partir del oxígeno, por una descarga eléctrica, va a haber entonces que el enlace oxígeno-oxígeno se rompa y se pueda unir a formar el ozono, ¿verdad? En este gráfico que vemos, vemos entonces las estructuras de Lewis, ¿verdad? Con cada uno de los oxígenos con sus 8 electrones. Entonces vemos las estructuras de Lewis, también vemos cómo es el enlace, la distancia entre oxígeno-oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué? Por tener este par de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces, el ángulo va a ser de 116.5. Veíamos entonces cómo por las descargas eléctricas se puede producir el ozono. Aquí también observamos lo siguiente. Tenemos oxígeno, ¿verdad? También por luz ultravioleta, pero debe estar en una franja de 240 a 300 nanómetros para que se rompa el enlace oxígeno-oxígeno. Entonces, ahí como se tiene un átomo de oxígeno, ese átomo de oxígeno reacciona con la molécula de oxígeno para dar entonces el ozono. Sería la formación que en la atmósfera tenemos para llegar a tener el ozono, ¿verdad? Pero así como se forma de fácil, también puede romperse. ¿Y cómo se rompa? Se rompa también por radiación ultravioleta, pero esa radiación debe tener una longitud de onda entre 200 y 360 y hace que el enlace oxígeno en el ozono se rompa y me queda entonces una molécula de oxígeno y el dioxígeno, ¿verdad? Que sería la manera de destrucción. Se forma, se desforma. Aquí tendremos las dos reacciones que si no tuviéramos contaminación siempre irían a ocurrir, ¿verdad? Pero el problema es la contaminación, porque aquí se forma y se deforma sin problema alguno. El problema es cuando se tienen agentes contaminantes. Cuando ya se tienen agentes contaminantes, ya cambia muchísimo, porque esos agentes contaminantes son los que hacen entonces que se rompa esa capa de ozono. Entonces aquí tenemos la parte de arriba, la producción de el ozono, ¿verdad? Decíamos, el oxígeno reacciona, tiene que haber rompimiento de enlace oxígeno-oxígeno, que tiene que estar entonces, menor a 240 nanómetros, ¿verdad? Tenemos la formación de este oxígeno, de una molécula, de ozono. Ahora, lo que tenemos ahí como M no es un metal, es un material inerte. ¿Qué ocurre? Cuando hay este tipo de reacciones, se libera muchísima energía. ¿Y quién entonces absorbe esa energía? La absorbe un material que sea inerte. Y principalmente es el nitrógeno. La molécula de dinitrógeno, que es muy estable, puede absorber entonces esas temperaturas
cuando se dan este tipo de reacciones. La manera de la producción natural y la manera de la destrucción natural, ¿verdad? Con la radiación ultravioleta. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros observamos en el otro lado? Observamos de manera para decir que nosotros nos podemos acostar al sol teniendo la buena capa de ozono, ¿verdad? Pero hoy nosotros sabemos que la capa de ozono está muy delgada y que no, y además que tiene huecos, ya está perforada y que no nos permite que realmente proteger muy bien, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos al sol, con el tiempo vamos a resultar ¿con qué? Vamos a resultar con un cáncer de piel. Por eso hoy por hoy no es aconsejable ponernos al sol exactamente. ¿Por qué? Porque la capa de ozono ha disminuido y además de haber disminuido, ya tiene unos huecos, ¿verdad? Ya está perforada. Entonces, por eso es que no es aconsejable ponernos al sol. O si nos ponemos al sol, tiene que ser antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Si usted se pone al sol de 9 a 3 de la tarde, tiene que usar muchísimo protector solar exactamente para evitar la radiación solar y después, con el tiempo, a una edad mayor pueda comenzar a tener problemas o se le desarrolle un cáncer de piel. Entonces, por eso es importantísimo tener ese cuidado. Entonces, ¿cuáles son esas sustancias que el hombre ha introducido en la atmósfera para poder acabar con el ozono, ¿verdad? Y vemos entonces que son sustancias que tienen flúor, los llamados clorofluorocarbonos, ¿verdad? ¿Por qué esas sustancias son tan malas para la capa de ozono? Si nosotros observamos entonces con la radiación ultravioleta, tenemos que no me está funcionando el mouse, en esta primera que tenemos aquí, el tricloruro de fluorocarbonados, ¿qué ocurre? Con la radiación ultravioleta se va a romper el enlace, tenemos 3 cloros, ¿verdad? Se rompe un enlace cloro-cloro y sale un átomo de cloro libre, ¿verdad? Ese átomo de cloro libre va a ser un catalizador, ¿verdad? Vemos aquí entonces, ya tendríamos esta misma molécula acá y de nuevo la producción de el cloro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace entonces el cloro? Observe aquí, el cloro es el que viene y reacciona con el ozono y forma el óxido de cloro, ¿verdad? Y el dioxígeno, o sea, que rompe la molécula de ozono. Entonces, ese es el peligro de cuando nos hablan de los clorofluorocarbonos, ¿verdad? O clorofluorocarbonados. Es exactamente ¿por qué? Porque es el rompimiento el rompimiento del enlace cloro-cloro. Espere porque se me... bueno. Es el rompimiento del enlace cloro-cloro que vemos aquí. La producción de estos cloros, ¿ve? Aquí, aquí entonces tenemos esa producción, aquí tenemos la producción de otro átomo y ese cloro es el que viene a reaccionar con el ozono para romper ese enlace. Forma el óxido de cloro, ¿verdad? Ese óxido de cloro puede volver a reaccionar con un átomo para formar el dioxígeno, ¿verdad? Entonces, ese es el inconveniente cuando nos hablan de por qué no usar clorofluorocarbonados. Exactamente es esa la reacción que ocurre para el rompimiento de
la molécula de ozono. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace el cloro? El cloro va a ser un catalizador de la reacción. Aquí hacia el otro lado vemos entonces cómo la industria ayuda a la producción también de sustancias que van a ser dañinas para la atmósfera, para acabar. Vemos entonces el aire acondicionado, o el 21% aporta, ¿verdad?, para sustancias que no son reciclables, que pueden ir arriba, ¿verdad? La refrigeración comercial, el lavado con solventes, ¿verdad? La esterilización, cuando limpiamos la casa, la refrigeración, ¿verdad? También el 11%, los aerosoles y otras, cuando se usan espumas, el 13%, y cuando hay separación de espumas, vea, las espumas realmente son las encargadas, todo lo que tiene que ver con esa industria de espumas contamina muchísimo realmente el ambiente. Libera sustancias que van, como los aerosoles, que van a afectar la industria con estos clorofluorocarbonados. ¿Y qué es lo que hacen? La destrucción de ese ozono, ¿verdad? También tenemos entonces, por ejemplo, para las lluvias ácidas, ¿verdad? ¿Qué reacciones entonces se van a tener en la estratosfera, ¿verdad? Si tenemos entonces el HCl, que sería el ácido clorhídrico, con el nitrato de cloro, ¿verdad?, ¿qué va a producir? Produce una molécula de cloro, pero también produce el ácido nítrico, ¿verdad? Ácido nítrico, que cuando vienen las lluvias ácidas, realmente viene de la formación de ese ácido nítrico. ¿Y cómo se rompe este enlace cloro-cloro que vemos aquí? Sencillamente, al amanecer en la primavera, ¿vienen qué? Vienen fotones, HNU, que sería un fotón, rompe el enlace cloro-cloro, me forma el cloro solito, y ya vimos en las reacciones anteriores que el cloro es un catalizador para el rompimiento de la molécula de ozono, porque forma óxido de cloro, ¿verdad? Y lo que está es rompiendo la molécula de ozono. Entonces, los compuestos que tengan cloro realmente no favorecen. En este caso, el ácido clorhídrico y en este caso el nitrato de cloro, que no van a favorecer. ¿Por qué? Porque hay cloro en el ambiente, reacciona con los fotones y destruye la capa de ozono, ¿verdad? Y tendríamos entonces como el cloro volvemos a ver que es entonces un catalizador, ¿para qué? Para destruir la capa de ozono. Aquí, ¿qué es lo que observamos? Vemos entonces una comparación. Esta comparación fue hecha en los años 80, ¿verdad? Cómo en 1980 se comenzó a ver esta parte morada que nosotros vemos aquí en el centro. Ay, no, mentira. En esta parte que nosotros vemos en el centro, aquí en los años 80 se comenzó el estudio y vieron que cada vez iba aumentando esa parte morada, que es el hueco que está quedando con el rompimiento de la capa de ozono, ¿verdad? Entonces, observe cómo al llegar al 2000, realmente cómo va aumentando del 80 al 2000, 20 años, la parte morada nos quiere decir cómo es la formación de ese hueco en la capa de ozono, ¿verdad? Viene otro estudio
¿Y gracias a qué? ¿Por qué? Por todo lo que va a la atmósfera, principalmente los compuestos fluoroclorocarbonados, ¿verdad? Que son, ya sabemos que los que tienen cloro, ¿qué es lo que hace el cloro, verdad? Va a ser el que va a romper el ozono, va a ser un catalizador para que las reacciones en el rompimiento del ozono se da. Entonces vemos cómo va aumentando ese hueco en la capa de ozono. Aquí también vemos ya, esta es más reciente, hasta el año 2017, ¿verdad? Entonces comienza el 2003. En el 2006, los científicos observaron que hubo un aumento enorme, realmente enorme, del rompimiento de los huecos que se formaron en la capa del ozono, ¿verdad? Pero, según ellos, han dado como una parte de aliento que como que parece que está tratando de disminuir, ¿verdad? Estamos en el 2017, ¿verdad? Ellos lo que afirman con estos gráficos es que realmente no se está viendo el aumento máximo, sino que se está viendo que si no se estabilizó, está disminuyendo, ¿verdad? Está disminuyendo de una manera considerable, ¿verdad? Entonces, eso es realmente lo que nos quieren decir, pero el mayor hueco de la zona, el mayor agujero que ellos llaman, realmente se produjo en el 2006. Aquí nosotros vemos la gráfica del 2006, donde dice que ahí fue donde se acabó o se hizo el mayor hueco de la capa de ozono, ¿verdad? Y que después ha venido, si no aumentando, por lo menos disminuyendo muy poquito. Entonces, ese es realmente el problema grandísimo que hoy tenemos. ¿Para qué? En lo que llamamos el cambio climático, ¿verdad? Entonces, además de todo lo que nosotros botamos a los ríos, botamos a las calles, que cuando llueve se arrastra todo y va exactamente a los ríos. Tenemos también en la producción industrial cómo todos estos compuestos suben a la atmósfera, ¿verdad? Además de que el principal gas que aporta el mayor porcentaje del efecto invernadero es el dióxido de carbono, ¿verdad? El calentamiento de la Tierra se lo debemos a muchos gases, pero principalmente al dióxido de carbono. Si nosotros observamos de manera natural, cuando hay entonces una erupción volcánica, ¿verdad? ¿Qué se produce en una erupción volcánica? Se produce nitrógeno, dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, ¿verdad? Y vapor de agua, ¿verdad? Estos compuestos que se producen de manera de vapor, ¿qué es lo que vienen a aportar? Vienen a aportar entonces las llamadas lluvias ácidas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Por ejemplo, si partimos de que cuando hay erupciones volcánicas, por eso huele a azufre muchísimo, se produce sulfuro de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ese sulfuro de hidrógeno reacciona con el oxígeno y produce dióxido de azufre, ¿verdad? Ese dióxido de azufre vuelve a reaccionar con un grupo hidroxilo, uno de la molécula de agua, por ejemplo. El agua se hidroliza, HOH, ahí tenemos entonces los grupos OH, ¿verdad? Y me va a dar el HSO3, ¿verdad? Que sería el sulfito de hidrógeno, ¿verdad? Ese sulfito de hidrógeno, HSO3 gaseoso, va a reaccionar con el oxígeno y me va a dar ¿qué? Me va a dar el hidrógeno peróxido, ¿verdad? Que sería HO2 que tenemos acá. Y el trióxido de azufre, ¿verdad? Y ese trióxido de azufre reacciona con una molécula de agua y me va a dar ¿qué? El ácido
sulfúrico. Me va a dar un oxoácido, ¿verdad? Este oxoácido gaseoso, cuando llueve, sencillamente, ¿qué? Puede caer, ¿verdad? Como lluvia ácida. Y por eso, entonces, nos va a afectar los cultivos. No solo los cultivos, también cuando se tienen monumentos, etcétera, etcétera, cae sobre ellos y los comienza a dañar. Las mismas rocas, las mismas piedras que están constituidas de carbonatos de calcio, si caen esas gotitas de lluvia ácida, exactamente, van entonces ¿qué? Dañando este tipo de estructuras. Entonces, ¿y de dónde parte? Parte de las erupciones volcánicas, ¿verdad? En las erupciones volcánicas hay vapores que son el sulfuro de hidrógeno y que este reacciona con el oxígeno y mire a dónde viene a desencadenar. Viene a desencadenar un ácido sulfúrico, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces aquellos gases que van a la atmósfera, que nos están haciendo tanto daño y que hace unos días nosotros veíamos la polución en Bogotá, ¿verdad? Por el smog fotoquímico, que ahora vamos a ver cómo los carros también aportan su grano de arena en este smog fotoquímico. Nosotros observamos aquí, les decía, el máximo componente que se tiene en el efecto invernadero, el causante del efecto invernadero, el causante del aumento de la temperatura en el planeta es el dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Y de dónde viene ese dióxido de carbono? Viene de las industrias, de la industria automovilística, de este tipo de industrias donde todo va a la atmósfera sin ningún tratamiento, de los combustibles fósiles, ¿verdad? Del petróleo, de la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos, ¿cuánto por ciento aportaría? El 55%, los compuestos fluoroclorocarbonados 24%, el metano el 15% y el óxido del dinitrógeno el 6%, ¿verdad? Si miramos para el otro lado, también tenemos entonces ¿qué? La producción de electricidad también aporta un 35%, los carros y camiones el 30%, todo lo que se les pone como combustibles fósiles, ¿verdad? El calentamiento de residencias el 11% y la industria el 24%, ¿verdad? Si nosotros observamos estas dos gráficas, la foto está de diferencia de 50 años, entre 1944 y 1994. No la habían reformado. Estaba tal como desde la primera vez que la colocaron. Este es el presidente de Estados Unidos, George Washington. Mire, cómo la lluvia ácida, si ustedes comparan estas dos gráficas, cómo la lluvia ácida acabó realmente con esta estructura, ¿verdad? ¿Por qué? Es lo que llaman la lepra en este tipo de materiales. La lluvia ácida cae y va corcomiendo, va oxidando el material, ¿verdad? Si cae sobre piedra, claro, son carbonatos de calcio o sulfatos, inmediatamente, ¿qué ocurre? Se van desintegrando. Y mire cómo también la lluvia ácida no solo afecta a los cultivos, ¿verdad? Sino que mire, también acaba con los monumentos, ¿verdad? Entonces mira los monumentos cómo se ven afectados. Y la industria y los humanos, todo esto es parte de los humanos, cómo aportamos la cantidad de todos estos materiales que van entonces a contribuir con el efecto invernadero, ¿verdad? También tenemos otro tipo de poluciones que es la radiación, ¿verdad?
Si nosotros podemos observar los contaminantes domésticos más comunes, va a ser el radón, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el formaldehído, ¿verdad? Podemos observar por qué compuestos radiactivos. Generalmente, eso fue una experiencia que estuvieron en Estados Unidos, que construyeron casas sobre minerales de fosfatos y de uranio, ¿verdad? Ahí obtenían el uranio, con el tiempo radio y rodón. El rodón entraba por las paredes, por los cimientos de la casa y venía a dar ese tipo de radiación, ¿verdad? Y lo gracioso era que el dueño de una de esas casas trabajaba en una planta de reacción nuclear y él salía, tenía que pasar por los controles, salía sin que le pitara la máquina, ¿verdad? Pero cuando iba a entrar, él le pitaba la máquina, o sea, que entraba más contaminado que salía trabajando en una planta ¿de qué? En una planta de radiación. Entonces vinieron a mirar y analizar qué era lo que pasaba y descubrieron era que habían construido esas casas encima de este tipo de materiales y había radiación por radón, ¿verdad? Que con el tiempo que ocurre puede afectar, lanza partículas alfa o partículas gamma. Esas partículas alfa o partículas gamma pueden inmediatamente encontrarse con pequeñas partículas sólidas, ¿verdad? Con polvo, por llegar, nosotros aspiramos, se instala en los pulmones y con el tiempo podemos tener problemas de cáncer de pulmones. Entonces son otro tipo de contaminantes domésticos, ¿verdad? Les decía entonces que el smog fotoquímico. ¿Cuáles son entonces esos poluentes, esas sustancias que van a ser las encargadas de la contaminación ambiental, ¿verdad? Principalmente es una reacción de los gases que emanan los automóviles en presencia de ¿quién? En presencia de la luz solar. Antes de que comenzáramos la cuarentena, si ustedes observaban Bogotá, realmente, se veía muchísimo una capa realmente encima de la ciudad, ¿verdad? Que era entonces esa capa formada ¿por qué? Por este tipo de poluentes. Tenemos entonces los poluentes primarios como el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y también los hidrocarburos que no son bien quemados, bueno, que no están totalmente quemados, porque si se quemara en una combustión obtendríamos agua y monóxido de carbono y dióxido de carbono, pero realmente no. Entonces, por eso obtenemos otros compuestos. Los poluentes secundarios tendríamos el dióxido de nitrógeno, ozono, ¿verdad? El nitrógeno reacciona con el oxígeno para dar óxido de nitrógeno. A partir de ese óxido de nitrógeno se obtiene el dióxido de nitrógeno, ¿verdad? Y ese dióxido de nitrógeno con la luz solar, por eso con la luz solar, con un fotón de esa luz solar, me va a dar el óxido de nitrógeno y un átomo de oxígeno. Ese átomo de oxígeno puede reaccionar con el ozono que tenga un material inerte para recibir toda la atmósfera y pudiera producir el ozono, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre realmente con todo esto que se lanza a la atmósfera? Principalmente, como les decía, el dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces cuando esto pasa? Aquí tenemos, si ustedes ven, la Tierra, tendríamos esa capa donde está el ozono, están las moléculas de agua, está todos los vapores que salen de clorofluorocarbonados y tenemos el dióxido de carbono, ¿verdad?
¿Qué ocurre? La radiación solar entra a la Tierra, ¿verdad? Nos calienta. Gracias a ella, la Tierra no es tan fría, si no seríamos polos. Aquí llega y nos calienta. Pero cuando esa radiación va a devolverse, va a remitirse de nuevo a la atmósfera, ¿qué ocurre? Es absorbida por estas moléculas, ¿verdad? Es absorbida. Esa radiación infrarrojo ya va a ser absorbida por estas moléculas. Al ser absorbida por estas moléculas, inmediatamente vuelve a la Tierra. ¿Pero cómo vuelve a la Tierra? En forma de calor, ¿verdad? Por eso no sé si todos han podido meterse o estar dentro de un invernadero, ¿verdad? Que se hace con papel, con plástico, aquella cosa, y va a ver cómo es el calor que se siente allá. Exactamente eso nos está ocurriendo a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos mucho dióxido de carbono en la atmósfera. Compuestos clorofluorocarbonados, los encargados de dañarnos el ozono, ¿verdad? Esto hace entonces que la Tierra se esté calentando y todo esto hace entonces que hoy tengamos un clima cambiado, ¿verdad? Por eso entonces el cambio climático realmente es una cuestión que nos debe preocupar y que debemos en lo posible, entre menos de estos gases podamos emitir, los países industrializados comiencen a concientizarte, podemos respirar un oxígeno más puro. Por eso, la importancia realmente de las plantas verdes. ¿Por qué? Porque las plantas toman mucho dióxido de carbono con agua para producir ¿qué? Para producir oxígeno y hidratos de carbono, ¿verdad? Para producir lo que llamamos de manera general la glucosa. Entonces, se han hecho estudios para mirar si realmente de dónde viene ese oxígeno, ¿verdad? Ese oxígeno que si viene de la molécula de agua que de pronto reacciona con un fotón y esa es la encargada. No, se han hecho estudios en que realmente esa va a venir es del dióxido de carbono que tiramos a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, esta molécula absorbe la radiación infrarroja y nos la devuelve ¿qué? Y no la devuelve a la Tierra en forma de calor. No la deja que pase de nuevo a la atmósfera, sino que lo que hace es la atrapa y la vuelve en forma de calor. Y eso es lo que tenemos entonces como el efecto invernadero. Realmente es urgente que nosotros pensemos en esa parte. Urgente que pensemos también en mantener realmente los árboles que tengamos, ¿verdad? O sembrar más, porque son los que realmente nos van a limpiar gran parte del oxígeno que nosotros necesitamos. Entonces es muy importante y realmente el ponernos una conciencia de que utilizar menos botellas plásticas, menos plásticos, etcétera, etcétera, porque no van a la atmósfera, cuando los van a sintetizar, etcétera, etcétera, van a mandarnos dióxido de carbono y luego tenemos esos sólidos flotando en los mares, ¿verdad? Acabando con todas las especies marinas, porque los atrapan, porque no dejan que el sol penetre, porque están sobre la superficie. Entonces es mucho daño el que estamos haciendo exactamente con esa industrialización. Por eso, hoy por hoy, nos están pidiendo que debemos disminuir el consumo, ¿verdad? El consumo en todo lo que viene empacado en plástico, ¿verdad? En botellas, etcétera. ¿Para qué? Para disminuir
esta contaminación ambiental, ya sea por gases o ya sea por todos los sólidos que son entonces emanados sobre la superficie de la Tierra que va al agua y los gases que van a la atmósfera a acabarnos con el ozono, que es la capa que nos protege de todas estas radiaciones que vienen del sol. Entonces, sería de manera general la actividad que tiene también entonces el ozono, que es un alótropo del oxígeno, en la protección que nos tiene a nosotros, ¿verdad? Entonces, de esta manera, aquí está un cuadro donde ustedes pueden ver los metales con oxígeno, óxidos básicos, los no metales con oxígeno, óxidos ácidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, de manera general, hemos terminado esta parte que tiene que ver con el oxígeno, ¿verdad? Una molécula muy importante para la vida porque nos proporciona dos estructuras importantísimas. Una, el de oxígeno, y otra, el ozono. Y además, una para protegernos, la otra para poder respirar, y de ahí surge también una molécula que es la molécula de agua, muy importante para la vida. Sin ella no podemos vivir, ¿verdad? Sin la molécula de agua no hay vida. Y ustedes ven los viajes que están haciendo a Marte, es tratar de mirar si algún día en Marte hubo agua o si hay agua todavía dentro de las rocas que se tienen, ¿verdad? Entonces, por eso, muchísimo dinero que se ha ido para el espacio para mirar si allá hubo agua, ¿verdad? Y ojalá nosotros, si allá hubo agua, hubo vida, etcétera, la Tierra no vaya a tener ese mismo final que puede tener Marte, ¿verdad? Entonces, de manera general, hemos terminado esta primera parte. Por favor, ustedes deben estudiar qué son entonces ácidos y bases duras y blandas según Pearson, ¿verdad? ¿Qué caracteriza para que una base sea catalogada como blanda o dura y un ácido catalogado como blando o duro? Terminamos esta parte, entonces, si tienen preguntas, por favor, me las pueden hacer. O si tienen comentarios, o si tienen aportes también, con mucho gusto, de lo que hayan leído, de los aportes, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante. El cuadro anterior, ¿cómo se leería? Mire, usted viene un no metal con el oxígeno, me da óxidos básicos, ¿verdad? Viene por el otro lado metal con el oxígeno, óxidos ácidos. Viene unos óxidos ácidos con el agua, me dan los oxácidos, ¿verdad? Aquí óxidos básicos con el agua me dan hidróxidos, ¿verdad? Entonces, aquí vienen entonces los hidróxidos y los oxácidos me vienen a dar sales. Un ácido con una base me da una sal más agua, ¿verdad? Entonces, las sales que me forman. Sales neutras, sales ácidas, sales básicas, sales dobles. Eso es y tenemos los metales, los no metales. Eso es lo que con el hidrógeno me dan hidrácidos. Un no metal con el hidrógeno me da un hidrácido. Un metal con el hidrógeno me da un hidruro. Listo, gracias, profe. Es juntar cada una de las líneas y ahí me va a dar, porque por eso óxidos básicos más agua me da hidróxidos, ¿verdad? Y por este lado, óxidos ácidos más agua me da oxácidos, ¿verdad? Los ácidos con las bases me van a dar una sal más agua, los llamados oxisales, ¿verdad? Y esos oxisales pueden ser sales neutras, sales ácidas, sales básicas y sales dobles. De manera general, y aquí, por favor, está la clasificación de los ligantes, que son bases de Lewis. Repasan que es una base de Lewis, y los metales, que son ácidos de Lewis, ¿verdad? Están entonces los ligantes, que son
bases duras y blandas intermedias, y los ácidos también, que son ácidos duros, blandos y intermedios. ¿Qué caracteriza? ¿Por qué manda a uno que sea un ácido duro, un ácido blando, verdad? ¿Cuáles son las características que deben tener para clasificarlo como ácido duro o como ácido blando? Es importantísimo esta parte, porque cuando vayamos a ver lo de minerales, la parte de los minerales se formaron teniendo en cuenta realmente estas propiedades de ácidos duros, ácidos blandos y ácidos intermedios. Bases duras, bases blandas y bases intermedias. Por ejemplo, la alúmina, que es un óxido de aluminio, ¿verdad? Que de ahí es donde se saca el aluminio, que no es que el aluminio de una vez está en la tierra, está en las menas como alúmina, ¿verdad? ¿Por qué se formó entonces, por qué se formó esa unión entre el aluminio y el oxígeno, verdad? Duro con duro, inmediatamente hubo esa atracción. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que estudiar, que es un ácido duro, que es una base blanda, etcétera, etcétera, porque los minerales se formaron a partir de estas teorías, ¿verdad? Que es un ácido de Lewis, que es una base de Lewis, porque de manera general los metales están clasificados como ácidos de Lewis y los ligantes están clasificados como bases de Lewis. Entonces, ¿qué es un ácido de Lewis? ¿Qué es una base de Lewis? Preguntas, muchachos, porque hasta aquí terminamos. ¿Qué tienen de preguntas? ¿Preguntas, muchachos? No, no hay preguntas. Entonces con respecto a los hidruros, ¿uno cómo hace para determinar la acidez? Hidruros metálicos y hidruros no metálicos. Por eso les decía que dependía la electronegatividad también. Los hidruros metálicos tienen el hidrógeno, está como -1, y en los no metálicos como +1. Pero tiene que ver también con electronegatividad. Gracias. Bueno, muchachos, entonces para la próxima clase yo les mando para que lean, ¿verdad? Y para que vean los videos de los ácidos, las aplicaciones. Me interesa muchísimo que ustedes anoten las aplicaciones y cuál es la reacción para que se produzcan esos ácidos. Y si necesitan o no catalizadores para mejorar la producción de esos ácidos. ¿Y a dónde se utilizan? Eso es importantísimo. Entonces yo les mando unas copias también de unos artículos para que las lean. Y nos vemos entonces dentro de 8 días, porque la próxima clase es que van a hacer entonces todas esas lecturas, todas esas consultas, para cuando comencemos nuevo tema ya tengamos todo esto claro. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, muchachos, o todo está bien? ¿O alguna sugerencia o...? ¿No hay nada? ¿Terminamos entonces, muchachos, o se durmieron? Bueno, muchachos, que tengan una feliz tarde, que estudien muchísimo y que descansen. Que se cuiden muchísimo, ¿no? Listo, gracias, profe. Hasta luego. Chao, muchachos, que estén bien.